Pero antes que pasemos a la diapositiva 10, vamos a continuar un poquito más con esto de las reacciones fisiológicas. Cuando estas emociones se van prolongando, o sea, no en tiempo, sino en recurrencia, quiero decir. Hoy me siento estresado, hoy me siento muy, muy enojado porque peleé con mi pareja, ¿no? O un padre de familia considera que yo le tengo bronca a su hijo, eso me molesta. Y todos los días voy viviendo esta emoción. Entonces, mi cuerpo va manifestando, tal vez yo no lo puedo hablar, no lo puedo manifestar. Entonces, mi cuerpo lo va a manifestar. El cuerpo es tan sabio, ¿no?, que el cuerpo te está indicando, por ejemplo, tener herpes en los labios puede ser le puedes dar inclusive un significado simbólico, ¿no? O sea, ¿por qué se está manifestando esto en mi boca? ¿Qué debo decir o qué estoy callando? ¿No? Entonces, hay que estar atentos a eso, a esas señales, ¿no? Otro tipo de indicador también, que estoy viviendo estas emociones todos los días, y lo cual me está llevando a un cuadro de ansiedad, ¿no? Y a un cuadro, ya cuando hablamos de trastornos de ánimo, ya cuando estas emociones son muy frecuentes, ya podríamos hablar de un trastorno del estado de ánimo, y estos son el estado depresivo o el estado de ansiedad, ¿no? Y el estado de ansiedad, por ejemplo, cuando es ya un cuadro clínico, ¿no?, porque vivimos con la ansiedad todos los días igual, pero cuando ya esto se prolonga por mucho tiempo, de pronto vamos a sentir que nuestro cabello se cae con más frecuencia y tenemos una pérdida de cabello fatal, como la alopecia, por ejemplo, que se puede ver más en varones, pero también pasa esto en mujeres. O de pronto se me va despigmentando la piel, el vitiligo, que también una reacción fisiológica no controlada me va a llevar a un estado de ansiedad, y este estado de ansiedad no controlado también me va a llevar a una reacción fisiológica mucho más severa, como es la reacción el cambio fisiológico del vitiligo, ¿no? Cambio de color de piel, la despigmentación. Y cuando estas emociones no se van regulando, es que no hay una autorregulación de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mi conducta. Y es muy importante que empecemos a autocontrolar más en nosotros, ¿no? Como ya les mencionaba, quienes vamos a ser las personas indicadas para hablar de este tema, es que hemos aprendido a identificar este tipo de indicadores, de síntomas, para poder observar en el niño, observar en el adolescente qué está sucediendo, por qué está reaccionando de esta forma, ¿no? Por ejemplo, un niño o un joven que todo el tiempo tiene problemas con sus compañeros, que es demasiado agresivo, no controla, no autorregula la emoción de la ira, ¿no? ¿Qué estará sucediendo en su entorno familiar? ¿Qué estará pasando en su vinculación con sus pares, ¿no? Recordemos que la adolescencia viene de la palabra adolecer, ¿no? No están conformes con nada, hay un cambio fisiológico que es parte del desarrollo humano, ya no es tanto un cambio fisiológico externo que provoca el estímulo externo, como la cultura, el idioma, etcétera, sino ya es un cambio fisiológico natural del desarrollo humano. Imagínense, un adolescente viviendo un cambio fisiológico natural y que aparte viva en un entorno familiar disfuncional, donde hay mucha violencia, donde hay un descuido o hay abandono, ¿no? Probablemente este menor de edad, que todavía es menor de edad, pero ya está consciente, tiene un pensamiento más racional, no está siendo bien orientado, ¿no? No está respaldado por sus padres, no hay un asesoramiento apropiado en este niño para que pueda autorregular la ira. Cuando los niños a muy corta edad no controlan la ira, ¿no? Y ojo, que detrás de un niño con mucho enojo hay un niño con mucho sufrimiento, que está viviendo sufrimiento. La ira esconde sufrimiento, ¿no? El sentimiento de rechazo, el sentimiento de abandono, maltrato físico, maltrato psicológico. Entonces, este niño está vulnerable, o adolescente está muy vulnerable. Entonces, como profesores,
debemos entender que estos cambios van a afectar a su desempeño laboral o académico, educativo, ¿no? Pero para eso estamos acá, ¿no? Para que podamos identificar estas señales. No por nada, lamentablemente hoy en día, cuando no hay control de los papás, no hay un asesoramiento, un seguimiento adecuado de los padres, los niños no autorregulan emociones, los jóvenes peor, ¿no? Vemos ahora niños que tienen reacciones muy violentas con desenlaces realmente fatales, ¿no? Y eso es por falta de autorregulación. Pero si son menores de edad, debemos sentirnos responsables como sociedad, como papás, como mamás, responsables de lo que le está sucediendo a este menor, así tenga 14 años, 15 años, porque no olviden que son todavía seres dependientes, ¿no? Dependientes. Entonces, es de pronto fácil poder censurar o castigar a una persona que, bueno, este caso que está consternando de Santa Cruz, si no me equivoco, un niño que perdió el año y va y la mata a su hermanita. La falta de control de ira. Pero imagínense con tanta hazaña, esa emoción, ¿no? Con tanta fuerza, que de pronto entre hermanos no había una buena comunicación. De pronto la hija, en este caso, vamos a suponer, ¿no? La menor, la pequeña, era más sobreprotegida por los padres, el niño era más rechazado. O sea, ¿qué cosas habrá pasado en la cabeza de este joven, de este adolescente, para que haya reaccionado de manera emocional ante la ira, ¿no? ¿Qué creen que ha podido suceder en esta situación? Y con las disculpas que merece, bueno, la persona que ya no está acá, pero que nos lleve a la reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como sociedad, como papás, para poder ayudar, apoyar y orientar en la autorregulación de emociones, que es tan importante, ¿no? Como se darán cuenta. Entonces, si nos encontramos frente a un niño muy enojado, debemos saber, como les digo, y no se les olvide, hay un niño preocupado, hay un niño maltratado, hay un niño que está sufriendo de pronto bullying, ¿no? O de pronto ninguna de esas, y de pronto tiene un problema a nivel fisiológico, ¿no? Hay niños que nacen con algunas alteraciones cerebrales y que justamente son las que regulan, estas partes del cerebro regulan las emociones, y de pronto hay una lesión en esta parte de la cabecita, en el cerebro. Entonces hay que ir descartando cuál puede ser el origen de esta situación. La falta de adaptación también es una preponderancia para que este niño no pueda reaccionar o no pueda autorregular su emoción, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a un estímulo negativo, no solamente va a haber una reacción fisiológica, sino también va a haber el pensamiento, que juega un papel sumamente importante y es uno de los más importantes, ¿no? El pensamiento de cualquier forma, ¿no? Con estímulos externos o internos, va a seguir su curso todos los días. El pensamiento igual juega un papel súper importante, ¿no? Para la actuación. Antes de actuar, nosotros vamos a pensar, ¿no? Termina el pensamiento y empieza el acto, ¿no? Entonces, es importante que podamos identificar nosotros cuál es el origen de esta emoción que está manifestando el menor. ¿Cuántas personas acá trabajan con niños? A ver si podrían levantar la manito en sus pantallas para que yo pueda contar y ver si podemos extender un poquito más el tema de la infancia, ¿no? Dos. Vamos a ver. Grover. Ya. Ya. Bueno, no.
2 personas, son muy pocas las personas que trabajan con niños, ¿no? Adolescentes. Adolescentes, ¿con quiénes trabajan con adolescentes? Por favor, levanten la mano. Veo que no hay muchas personas que trabajan con adolescentes. Ya. Bueno, vamos a continuar. Cuando hablamos de emociones, también debemos hablar de los procesos cognitivos. ¿Qué pasa a nivel cerebral? A nivel a nivel cerebral, a partir de la gnosis de la mente, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la atención? ¿Qué pasa con el pensamiento? ¿Qué pasa con el razonamiento lógico, el razonamiento concreto? ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nosotros nos enfrentamos frente a una emoción negativa? Que pues el miedo, la tristeza, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con mi atención? ¿Disminuirá? Cuando yo estoy enojado, ¿disminuirá mi atención? Un proceso cognitivo complejo, además, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Todos los procesos cognitivos se van a ver afectados. Si es que no tengo autorregulación. Por eso ahora vamos a entrar al tema de la inteligencia emocional en sí, porque cuando nosotros nos autorregulamos, hay un control de emociones, probablemente tomo mejores decisiones, no lo veo como algo negativo, una emoción transitoria, ¿no? Un enojo, sino lo veo como una oportunidad para yo mejorar, para yo adaptarme y empiece de pronto a imaginarme escenarios donde me lleven de una emoción de enojo, ¿no? Del enojo, me lleven a una emoción de satisfacción. A ver, ¿qué saco de esta emoción? ¿Qué me está provocando esta emoción y cómo puedo sacar ventaja? De esa manera yo empiezo a cambiar lo malo en algo bueno. Y a eso le llamamos inteligencia emocional. No me dejo llevar por mi enojo, no me dejo llevar por mi frustración, e identifico qué es lo que me está llevando constantemente a estas reacciones y a tal punto en el que yo debo priorizar mi salud, ¿no? Porque si esta reacción constante me está llevando esta situación de trabajo me está llevando a un problema recurrente de enojo y este enojo me está llevando a un cambio fisiológico importante como es el vitiligo, vamos a poner como ejemplo, ¿qué debo hacer? ¿Qué pensaría yo en ese momento? Generalmente las personas que tienen una reacción violenta, o sea, fisiológica violenta, quiero decir, una aceleración del corazón, o respiración acelerada, generalmente se van a imaginar escenarios catastróficos, ¿no? No, que no voy a poder conseguir un trabajo como este, nadie me va a contratar, ya ha sido... Tengo 40, 50 años, no voy a poder encontrar más trabajo, que puede ser una posibilidad, pero ¿qué otras estrategias, qué otros escenarios me podría imaginar que no sean tan catastróficos? Entonces, cuando una persona no autorregula a temprana edad sus emociones, tiende a manifestar este tipo de ideas, ¿no? O crear este tipo de escenarios, quiero decir, catastróficos. Y lo que me lleva a una agudización de la ansiedad. Estoy pensando en el futuro, no en un futuro catastrófico, antes de yo observar qué existe a mi alrededor, qué alternativas tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces, ahí es que el pensamiento nos va a jugar quizás una mala pasada o por mucho tiempo, que inclusive estos pensamientos obsesivos que van a encerrarse, ¿no? En mi pensamiento, en mi cerebro, me van a llevar inclusive a recurrir a un profesional en psiquiatría. Porque, por ejemplo, si yo recibo la noticia de que me despidieron del trabajo y mi pensamiento solamente está en algo negativo, no estoy siendo inteligente emocionalmente porque estoy
agudizando el miedo, ¿no? A no encontrar trabajo. Entonces, este pensamiento se va a enclaustrar, se va a encerrar. Todos los días voy a pensar en esto, todos los días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 y más, ¿no? Y se convierte en un cuadro de ansiedad severo. Entonces, cuando ya pasa esto, que es algo grave realmente, necesitamos buscar ayuda profesional, no solo de un psicólogo. También en muchos casos se ha visto la necesidad de derivar a un psiquiatra, ¿no? Cuando no hay el control de pensamientos. Cuando yo no hago el ejercicio básico que les había mencionado. ¿Cuál era? No sé, Grover, si sigues ahí en el grupo, ¿cuál era el ejercicio más fácil, si podríamos llamarlo así, de realizar para que podamos controlar y autorregular la emoción, una emoción negativa? Usted dijo que respirar, ¿no? O sea, la respiración. También podría ser tomar agua. Ya, muy bien, muy bien. Sí, el agua. Muy bien, muchas gracias, Robert. Veo que están atentos. Exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a tener esos pensamientos obsesivos, ¿no? Que me lleva, que es secundario, ¿no? A una emoción recurrente, debo primero controlar la respiración. Controlo la respiración, 3 respiros profundos, por lo menos, ¿no? Cuando no puedo conciliar el sueño, que es otro de los indicadores también de que esta emoción está dominando mi vida, está dominando mi cuerpo, este miedo que siento persistente, está dominando mi estado de ánimo todos los días. Entonces, ¿qué hago frente al miedo? ¿Me aíslo? Y ahí viene la inteligencia emocional. ¿Qué alternativas tengo? Esta emoción negativa, el miedo, me está llevando al aislamiento. ¿Y el aislamiento qué consecuencias me puede causar? 1, que me deprima mucho más, que mis cuadros de ansiedad sean más severos, ¿no? Que no visualice otros escenarios porque no estoy compartiendo esta emoción que siento con alguien de confianza. Por eso es importante que cuando nosotros nos sintamos que una emoción nos invade, lo que les puedo recomendar como psicóloga es que recurran a una persona que les pueda escuchar. Tal vez no les pueda dar los mejores consejos, pero esa no es la idea, ¿no? La idea es que puedas expresar lo que estás sintiendo. Siento miedo, siento desesperación, siento que no puedo respirar. De pronto estás con un ataque de ansiedad o un ataque de pánico y necesitas expresarlo porque tu cuerpo lo va a manifestar. Entonces, otra de las técnicas que también les sugiero, que es parte de la regulación emocional, es poder hablar del problema. Si yo no tengo esa herramienta, no veo esto del habla, del comunicarme como una herramienta, estoy perdiendo la batalla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, necesitamos conversar de ese tema. O ni siquiera, e inclusive cuando nos encontramos con niños o adolescentes, cuando se aíslan, no esperar a que nos hablen, ¿no? Sino también preguntar, ¿por qué te veo más aislado? ¿Estás más irritable? ¿Peleas mucho con tus compañeros? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué te has dado cuenta? Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que estamos reactivos, que estamos a la defensiva todo el tiempo, que estamos con la emoción del enfado ahí permanentemente. Entonces, es importante que aquel que está atravesando una emoción negativa, también ahí nos damos cuenta qué recurso humano tenemos a nuestro alrededor para que nos pueda colaborar, ayudar en esta emoción, con esta emoción, y pueda yo darme cuenta que esto me está causando de pronto, no solamente una reacción fisiológica, sino que estoy provocando un malestar en mi entorno laboral, ¿no? Entonces, es importante que seamos parte del personal que pueda ayudar a las personas a poder reconocer esta emoción y a evitar situaciones de gravedad como es un trastorno de ánimo, como es la ansiedad o la depresión, que parecen ser temas muy, muy superficiales, pero en realidad son problemas que cada día parecen surgir más y con más impacto y más gravedad, ¿no? Niños deprimidos, adolescentes deprimidos, índices de suicidio más altos cada año, ¿no? Que
que probablemente esto tenga que ver también con el tema de la tecnología, pero este tipo de situaciones tenemos que saber controlarlos como profesores, como personas que estamos de alguna forma como modelos conductuales, figuras inclusive paternas o maternas para niños que han crecido en abandono, ¿no? Entonces es importante que nos consideremos como tal. A ver, vamos a hacer una dinámica. Voy a relatarles un evento negativo y uno positivo, y vamos a empezar a imaginar esta situación y vamos a ver qué hacemos. Me gustaría que compartan qué hacen en el momento de, por ejemplo, de una mala noticia. Me gustaría que compartan. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo hacer para recuperarme de un evento traumático, de una situación traumática o de una mala noticia, de pronto lo que vamos a compartir ahora nos va a servir a todos para poder afrontarlo en la vida, ¿no? A ver, les comento este hecho. Me imagino que todos hemos pasado por situaciones traumáticas, pero no todas son las mismas. Vamos a imaginar a una persona, a un niño, que ha perdido a sus dos papás, ¿no? En un accidente. Este niño tenía a su hermanito menor. Este niño de 8 años tenía a su hermano menor de 4 años, o tiene su hermano menor, y ambos han quedado huérfanos, ¿no? Entonces, estos niños han ido creciendo en un albergue, ¿no? De un día para el otro han quedado sin papás, la familia extendida no tiene recursos para cuidar a estos niños y por lo tanto la Defensoría decide llevarlos a un hogar o a un albergue transitorio. Son niños de 8 y 4 años de edad. A esa edad, ¿qué podría imaginar un niño? A ver, Andrea. ¿Andrea? No está Andrea. Jenny. Jenny. Ah, ¿estás Jenny? Tampoco está Jenny. Sí, estoy. Estaba con la pantalla otro. A ver, ¿qué podría imaginar un niño tras esta situación tan fuerte? A ver, siendo empáticos, ¿no? Poniéndonos en la situación de un niño de 8 años. Bueno, usted dijo que los niños estaban en un orfanato, ¿verdad? Sí, los niños han perdido a sus papás, ¿no? En un accidente, ambos papás han muerto. Eran una familia funcional, papá, mamá e hijos, y lamentablemente la familia extendida no puede con el cuidado de ellos porque son de bajos recursos, entonces la Defensoría decide llevarlos a un albergue. ¿Qué emociones vivirá este niño y qué se imaginará este niño tras esta situación tan traumática, ¿no? De pasar a ser una familia funcional a ser niños en situación de orfandad? En primer lugar, la emoción sería de tristeza al no tener ya a sus padres. Después, sí, miedo. No saber qué viene después, y también la incertidumbre de no saber qué va a hacer con ellos en su futuro, con quiénes estarán. ¿Qué pasará fisiológicamente en estos dos menores? Yo creo que dejarían de comer, pérdida de apetito, también enfermarían, yo creo que también. Eso, ¿no? Suena bastante triste. A ver, ¿a quién en este momento se le ha erizado la piel? Imaginándose como esos niños, yendo atrás y siendo niños, y ¿a quién se le ha pasado por la mente pasar por esa situación? Pamela. ¿No? Imaginar nada más nos lleva a una emoción, ¿se han dado cuenta?
a una emoción que de pronto nos lleva a ver, ¿qué emoción se les viene? A ver, la profesora Julia, ¿qué emoción se nos viene a la mente cuando nosotros imaginamos este escenario? Ya, no está la profesora Julia. Katia, ¿qué emociones has experimentado en este instante, cuando yo relataba la historia? Katia no está tampoco. María del Mar. Sí, dígame, Giselle. ¿Qué emociones has sentido en este momento? Perdón, dicen, está muy el volumen, no se le entiende bien. Ya, a ver, vamos a controlar aquí un poquito. Ahora. Se corta. Ya, gracias Pamela, María del Mar. Vamos a intentar resolver el problema. ¿Alguien que quiera participar, por favor, con la emoción que he sentido en este momento al yo relatar la historia? Pamela. La emoción que sentí es tristeza. Ya. Tristeza, muy bien. ¿Será que esta tristeza va a ser permanente, Pamela? Por un tiempo, bueno, sí, porque nadie puede ocupar el lugar de una mamá, de un papá, ¿no? Ya, ahí estaríamos hablando de un sentimiento, ¿no? De un sentimiento que es la nostalgia, de un sentimiento prolongado de más que una emoción, sería un sentimiento, diría yo, porque la tristeza de pronto va a ser sí recurrente, ¿no? Hasta que tengan sus familias, por así imaginar, en el mejor de los escenarios, pero más es un sentimiento, el sentirse, el recordar todo el tiempo que sus papás no están, que bueno, el hermanito de pronto menor se desvinculó del hermano mayor, entonces, bueno, depende mucho qué suceda con estos dos menores, ¿no? Pero lo que en un inicio estos niños han podido sentir probablemente es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi hermanito? El corazón se les ha debido acelerar, la respiración acelerada también porque están en un lugar nuevo donde todos son nuevos para ellos, el lugar donde van a dormir, de pronto tenían un cuarto para los dos, ahora van a dormir con 10 niños, con ruidos, la comida no es la misma, el afecto no es el mismo, no va a haber el afecto físico, el abrazo, el besito de la mamá. Entonces, estos niños van a tener que adaptarse a este entorno. Y para que estos niños se adapten a un entorno nuevo, ojalá, ¿no? Ojalá en el mejor de los casos, el personal que trabaja en estos centros de acogida, ¿no? Los reciban con amor, les den abrazos y pueda hacer que esto que es tan traumático sea menos traumático de lo que imaginamos. Y puedan adaptarse en el menor tiempo posible, ¿no? Y generalmente los niños que han pasado a un centro, a un hogar, desean no estar, lastimosamente, ¿no? Desean no estar ahí y deciden escaparse de los centros de acogida porque, bueno, nunca va a ser lo mismo, ¿no? El de estar en casa que estar en un hogar, hay otras reglas, hay otras normas, pero va a depender mucho también de la herencia familiar para nosotros poder adaptarnos a un sitio. Un niño que ha vivido con reglas en una casa se va a adaptar a cualquier situación, ¿no? Donde pongan reglas. No deben dormir a partir de las 8 de la noche. El niño ya está durmiendo porque en su casa le han enseñado a dormir a las 8 y va a dormir con tranquilidad a esa hora, ¿no? No le va a ser dificultoso adaptarse a normas y reglas. Pero un niño que no ha vivido con normas y reglas, para este niño va a ser más complicado adaptarse. De hecho, va a decidir salir o escaparse de ese lugar porque va a ver que en la calle, ¿no?
no hay normas ni reglas. Por lo tanto, esta emoción que a un inicio está sintiendo de enojo, de rabia, porque hay demasiadas reglas, ¿no?, lo va a llevar a tomar la decisión de huir del lugar. Entonces, ahí notamos, ¿no?, qué importante había sido el control de emociones, qué importante había sido identificar la emoción que el otro está sintiendo, no solo el mío. No debo solamente, a partir de mi experiencia, de identificar esta emoción o estas emociones en mi vida, voy a poder identificar con más precisión de pronto en niños y en adolescentes. En adultos también, pero considero yo que como adultos ya podemos nosotros ser más responsables con lo que estamos haciendo, ¿no?, con los niños, con los adolescentes. Entonces, si nos encontramos en una situación de conflicto, ¿cuál es la otra pregunta que debemos realizar a la persona que está viviendo o está sintiendo emociones negativas? Hacerle la pregunta que le hacía hace un momento a Katia, ¿no? ¿Será que esta emoción va a ser permanente? O sea, decirle a esta persona que esta emoción va a ser transitoria, por lo tanto, esto va a pasar, eso te da serenidad. Esto no va a ser permanente, la vida va a seguir cambiando, estamos en constante cambio. Bueno, veo que hay menos participantes. Y lo cual me causa, ¿qué me causa a mí en este momento? Tal vez un sentimiento de... voy a identificar ese sentimiento. De tristeza podría ser, porque me pone triste que haya tan pocos participantes, ¿no? No me frustra, pero sí me pone un poco triste. Ya. Entonces, ahora voy a hablar de algunos ejercicios, y no solo ejercicios, sino algunas técnicas para poder controlar de manera inteligente mis emociones. Primero, la respiración, que no se les olvide, por favor. Cuando nosotros nos encontramos con una emoción recurrente, el miedo, por ejemplo, debemos dejar de imaginar escenarios catastróficos e imaginar escenarios con más claridad, con más luz. Es decir, si yo me imagino que no voy a encontrar otro trabajo porque me han despedido, ¿no?, de la noche a la mañana, y voy a imaginar que no voy a encontrar porque ya soy mayor, no creo que me adapte a otras personas, etcétera. Entonces yo debo hacer todo lo contrario, imaginar que estoy en un colegio más grande, con adolescentes, con personas que de pronto en algún momento he pensado conocer o he pensado trabajar con esas personas, tener un mejor sueldo, ¿no?, cambiarme de lugar, de ciudad, y ver qué factores positivos, lindos tiene este otro lugar de trabajo. Entonces, eso me va a ayudar un poco a autorregular el miedo, ¿no? Me imagino situaciones más tranquilas, ¿ya? Para hacer este ejercicio es importante que yo cierre los ojos y me imagine me visualice en un lugar más apropiado, donde me van a acoger mejor, donde voy a recibir un mejor trato, voy a sentirme más valorada o valorado, y no solamente en el tema laboral, ¿no? También cuando nosotros tenemos una ruptura amorosa, me puedo imaginar escenarios más positivos. Es importante también que sepamos que cuando yo estoy sintiendo mucho miedo o estoy sintiendo mucha ira, no debo tomar decisiones importantes, porque lo estoy haciendo de manera emocional. ¿Qué pasa si de pronto me cambian de curso? A mí me encanta trabajar con niñas y con niños, pero ahora me voy a trabajar con adolescentes, y eso me frustra, me molesta, porque yo no tolero mucho a los adolescentes. Por eso yo voy a renunciar al trabajo. Una emoción de molestia, de enojo, me ha llevado a una decisión como renunciar al trabajo. Y el día de mañana, ya habiendo dejado mi carta de renuncia o ya no yendo al trabajo, he perdido algo importante por la emoción. Entonces no debo tomar decisiones importantes por emoción, por la ira, el miedo, la tristeza, no. Ni siquiera en situación de felicidad, porque la felicidad también es circunstancial.
Estoy tan feliz con esta persona que voy a poner todo a su nombre, ¿no? En caso de parejas, en caso de que me sienta enamorado, enamorada de la persona y me dé felicidad. La felicidad en el enamoramiento, por cierto, es emoción, 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 ¿no? Entonces, todo emocionada, emocionado, entonces veo que esta persona me quiere, me demuestra amor y yo estoy sintiendo que todos los días siento lo mismo y de pronto decido casarme o decido proponerle que nos casemos y que todas las cuentas que tenemos van a ser para los dos. Pasa la emoción y veo que no es tan bonito como yo creía, ¿no? Pero ya he tomado una decisión a partir de una emoción. Entonces, las emociones no me deben llevar a decisiones importantes. Lo debo hacer en un momento tranquilo, en un momento de un pensamiento más lúcido, ¿no? Entonces, debo pensar en ese momento en escenarios neutrales. Conoceré más a esta persona, me siento muy bien con este trabajo, pero me voy a dar un tiempo de experimentar más situaciones e inclusive situaciones de conflicto que me lleven a ver cómo realmente es cuál es la realidad en la que me encuentro, ¿no? Cuando tenemos emociones recurrentes, por ejemplo la tristeza, es importante estar solos, es importante. La soledad nos va a dar muchas respuestas, ¿no? Es importante igual saber que cuando yo estoy muy enojada, tan enojada que inclusive tengo incontinencia emocional, o sea, empiezo a llorar. Pero qué tan importante es llorar, porque en el llanto está el desahogo, estás canalizando una reacción fisiológica. Cuando yo me contengo, y esto les pasa más a los varones, por eso es que de pronto hay más personas con alopecia o con calvicie, porque reprimen emociones. Reprimen mucho. Entonces, el cuerpo no sabe cómo canalizar, pues a partir de la caída del cabello, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante estar solos y darse la oportunidad y el permiso de llorar. Eso va a ayudarme a canalizar, a descargar esta emoción que me está generando tanta angustia, ¿no? Es importante mantener distancia entre el pensamiento y la emoción, ¿no? El pensamiento me va a llevar a una acción, pero la emoción primero va a estar, ¿no? La frustración, por ejemplo, la frustración que me ha llevado a este trabajo. Entonces yo empiezo, ya me voy a retirar de este trabajo, ya no aguanto más. Está bien que prioricemos nuestra salud, pero seremos tan objetivos al momento de ver como algo negativo todo lo que me está pasando. ¿Seremos objetivos en ese momento? ¿O serán mis pensamientos negativos que me están llevando a ver todo mal, todo en un escenario malo, ¿no? Todo malo? O la falta de adaptación, la falta de aceptación de esta realidad. Entonces ahí nos cuestionamos un poquito, ¿no? Es importante. Debemos ser honestos con nosotros mismos, que es otra de las recomendaciones que les puedo dar. Esto ya no aguanto, ya no tolero, ya no me siento bien en esta situación, en este trabajo, con esta población de infantes, con la población de adolescentes. Trabajar con los padres ya no es sostenible para mí, porque ya mi cuerpo está reaccionando, lo hago de manera consciente, me encuentro en un momento de tranquilidad, pero cuando recuerdo estas situaciones y recuerdo que estas cosas no van a cambiar, de pronto sea bueno tomar la decisión de sí retirarse del trabajo, pero de una manera mucho más consciente, más racional, ¿no? A ver. Estamos en la diapositiva 16, por si acaso. No perder el control, no perder la compostura, algo igual, que pareciera que es sencillo, ¿no? Manejar la compostura frente a una situación de conflicto, pero volvamos al mismo tema, respirar. Respirar para que esto no me gane, el enojo no me gane, la tristeza no me gane,
y no llegue a un cuadro depresivo que inclusive me lleve al suicidio, ¿no? Entonces miren cómo la emoción puede llevarnos a un cuadro depresivo mayor y al suicidio, que es un tema larguísimo también de conversarlo, pero haciendo un paréntesis para que tal vez puedan considerar, cuando una persona está depresiva y está en una situación recurrente de pensamientos suicidas, es que ya ha perdido toda la esperanza en que las cosas van a mejorar. Y es válido pensar en que las cosas sí llegan a ser malas, ¿no? En determinados momentos es válido pensar inclusive en morir, ¿no? Pero porque las personas que sufren depresión y pasan a un cuadro de pensamientos de pensamientos suicidas, no lo hacen porque no quieren vivir, lo hacen porque quieren dejar de sentir esa emoción, ese sentimiento permanente de dolor, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba de estos niños que han sido, por desgracia, han quedado huérfanos. Imagínense estos niños que han sido maltratados en un hogar y uno de ellos fue violado. Un evento traumático tras otro evento traumático. En la adolescencia han decidido escaparse de ese hogar. En la calle, ¿qué han encontrado? Discriminación, abandono, no saben dónde ir a dormir, han recurrido al alcohol, nadie les da empleo, no han terminado el colegio. Imagínense evento tras evento traumático. Entonces yo diría que con estas experiencias tan traumáticas hasta es válido, no digo que esté bien, ¿no? Pero ahí está nuestro aporte como seres humanos. ¿Cómo apoyo a esta persona? ¿Cómo hago para que esta persona deje de sentir esta insatisfacción, esta emoción negativa todo el tiempo? ¿Y cuál es mi alcance? ¿No? Entonces, de pronto no está en nuestras manos, pero es importante que dejemos de juzgar a las personas que tienen depresión, a las personas que creen que la depresión es darles unos chicotazos y con eso se moderan, con eso aprenden, ¿no? Eso es un pensamiento bastante agresivo para una persona que está viviendo un trastorno depresivo a raíz de las emociones mal gestionadas, ¿no? Ese pensamiento que nos lleva a tener juicios de valor que van a ser más contraproducentes en la persona que está pasando por este cuadro, ¿no? Debe ser doloroso escuchar a alguien mientras yo esté en un sufrimiento constante, ¿no? De abandono, de rechazo, de incomodidad en mi trabajo, de no adaptación a un lugar, decir que desde arriba, desde el privilegio de donde se encuentre, qué doloroso debe ser decir, pero él está así porque quiere, pero es que él no le ha hecho caso a su mamá, debería pegarlo, debería azotarlo para que actúe de una mejor manera. Eso es bastante agresivo para el que está atravesando un cuadro depresivo. Entonces debemos reflexionar a partir de estos ejemplos, este ejemplo que les doy, cómo me voy a dirigir, qué emoción le voy a causar al otro con este tipo de comentarios, con este tipo de recomendaciones, ¿no? Si nosotros nos encontramos estables emocionalmente, eso no quiere decir que todo el mundo esté estable, porque sucede eso también, ¿no? Pero si yo estoy bien, ¿por qué el resto es más? Yo me he adaptado a este lugar. No es tan difícil, tan fácil, minimizando la emoción del otro, ¿no? Entonces, evitemos minimizar las reacciones negativas del otro, de un niño, más aún de un niño y de un adolescente, ¿no? Mucho más. Eso. Es importante ser amables con nosotros mismos cuando estemos atravesando una situación conflictiva, una situación depresiva. Ser amables, ¿qué quiere decir? Empezar a hablar de manera interna, pero de manera apacible a nosotros mismos, para que este sentimiento de tristeza no me invada y no me domine, y decirme a mí mismo, esto va a pasar. Todos pasamos por esta situación. No estás fallando, ¿no? No estás en el lugar correcto probablemente, pero esto va a pasar. No eres estúpido porque a veces, por tonta me pasa esto, por estúpida, ¿no?
Pero ese tipo de mensajes se va programando en nuestro cerebro y mi cerebro va actuando en función a esta programación. Como soy tan tonto, tan tonta, no creo que pueda postular a ese puesto de trabajo. Como soy un niño malcriado, no, ya soy malcriado, me lo creo, entonces no voy a poder ser un niño de bien, un hombre de bien. Entonces, miren, este discurso interno, cómo va condicionando mi emoción y va transformando inclusive la plasticidad cerebral. No debemos olvidar, bueno, y les menciono, que el cerebro de una persona se va modificando en su estructura, en el tamaño, en la producción de la serotonina, la adrenalina y todos los neuroquímicos hasta los 25 años. Hasta los 25 años nosotros seguimos con cambios en la masa cerebral. Cuando un niño o un adolescente está constantemente expuesto a situaciones traumáticas, el cerebro va desarrollando de mejor, ¿cómo les digo? De tal forma que, como la producción de serotonina, por ejemplo, ha disminuido, entonces esa disminución de la serotonina va a hacer que haya un desarrollo cerebral más lento, ¿sí? Y ese crecimiento cerebral más lento va a hacer que no controle impulsos, no controle sus emociones, no controle su cuerpo de manera motora, es decir, cuando está en una situación de tristeza o de enojo, va a reaccionar directamente de manera violenta, mecánica, ¿no? Entonces, miren qué importante es saber que el cerebro todavía está modificando su tamaño, está modificando su forma hasta los 25 años. Por lo tanto, el discurso con nosotros mismos, discurso interno, debe ser amable, ¿sí? Recomienden también eso a los niños con los que trabajen, a los hijos tal vez que tengan, que ese discurso debe ser apacible, ¿no? Evocar mensajes positivos es importante. Yo puedo, yo soy, yo voy a salir de esta situación, yo controlo mi emoción, esta emoción que estoy sintiendo, que es el temor, que es el arrepentimiento, que es otra emoción, el arrepentimiento, la vergüenza, son emociones, los puedo controlar. No hay ninguna emoción que va a durar de manera permanente, ¿no? Es importante que controlemos la hora del sueño. Si antes dormía 8 horas y ahora duermo 4, es más, duermo 3 y a veces ni duermo, mi cuerpo también va a reaccionar de una manera irritable. Entonces, en este caso, si mi insomnio se está prolongando, es decir, se va agudizando, probablemente igual recurran con un psiquiatra, tengan que recurrir a un psiquiatra para que pueda medicar y puedan ustedes recuperar el sueño, porque el sueño es algo importante en el funcionamiento cerebral y fisiológico corporal para tomar acciones, ¿no? Para tomar decisiones, para funcionar en una sociedad, ¿no? Entonces debemos dormir por lo menos 8 horas, es lo recomendable. A los niños un poquito más, de pronto hasta 9 o 10 horas en niños, ¿no? Bañarse es importante con agua fría, caliente, como les guste, como mejor les parezca, pero cuando estamos con una emoción violenta como la ira, démonos un baño de agüita, ¿no? Fría o caliente o tibia, como ustedes vean, eso va a neutralizar también su emoción, ¿no? El acercamiento físico, como les mencionaba, buscar ayuda, buscar a alguien que me pueda escuchar sin juzgar, ¿no? Los psicólogos tenemos esa predisposición a escuchar sin juzgar, así hayan cometido el peor de los errores, ¿no? Inclusive a aquellos que han cometido lamentablemente un delito grave como es un feminicidio, por ejemplo. Es terrible pensar en eso y creer que esta persona lo ha hecho de manera sí, lo ha hecho de manera violenta, pero pasa esta situación y vuelve a ser un ser humano, ¿no? Bueno, los psicólogos lo entendemos de esa forma, de esa manera. Va a seguir sintiendo emociones, va a seguir sintiendo miedo, va a seguir sintiendo tristeza, va a sentirse culpable, va a sentirse
inclusive va a haber pensamientos de suicidio, ¿no? La sociedad lo ha matado de alguna forma también, va a seguir siendo persona. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a una situación donde no vemos salida, hablar es la clave también. El acercamiento físico, el recibir un abrazo es importante, el dar un abrazo es importante, ¿no? Es importante también que no perdamos la noción de que no podemos controlar todo. Nosotros no podemos controlar nada excepto nosotros mismos, ¿no? Quiero que mi hijo sea, no sé, saque 100 en cada materia. Quiero que este alumno sea el mejor en todo el colegio, y lo vamos presionando cuando no sabemos si realmente a esta persona le gusta eso. Y además tiene desarrollada esa capacidad, esa habilidad cerebral para que pueda con todo lo que nosotros deseamos, como papás o como profesores. Entonces, igual, hay que tener un poquito de apertura a eso, ¿no? Prestamos atención al cuerpo, ya les había mencionado qué tan importante es identificar esos indicadores fisiológicos que me llevan a un problema, me pueden llevar a un problema más severo, ¿no? Los problemas emocionales, créanme, llevan a desarrollar cáncer, diabetes, las dos enfermedades producidas por una emoción, ¿no? Por el mal regulamiento de una emoción. Debemos prestar atención al pensamiento. Mis pensamientos todo el tiempo negativos, entonces esto me va a llevar más a un cuadro depresivo. Entonces debemos hacer un alto ahí y empezar a imaginar situaciones favorables, más positivas, más apacibles. Y el autocastigo no funciona. ¿Cuál es el autocastigo? Que esto pasa en los menores también, ¿no? En los adolescentes. Que de pronto se realiza en el cutting, el famoso cutting, ¿no? El autocastigo. ¿Por qué se están autocastigando? ¿Por qué esa autolesión? Y eso sucede más que todo en los adolescentes, ¿no? No he visto en personas ya adultas, pero es más por querer adaptar, por querer la aceptación de un grupo determinado, querer pertenecer, sentido de pertenencia a un grupo, que lo lleva a hacer actuar de determinada forma por pertenecer, esa autolesión, ¿no? Pero igual, o sea, está en una etapa, en una situación de mucho cambio emocional, corporal, etc. Y bueno, finalmente es importante prevenir el suicidio, ¿no? El suicidio, que las emociones nos pueden llevar a un cuadro depresivo y al suicidio. Bueno, tenemos un poquito más de tiempo. Algunas preguntas que quieran realizar, por favor. Este espacio va a ser exclusivamente para responder preguntas. Preguntas, por favor. A ver, Claudia. Licen, disculpe, al trabajar con niños de pre-kinder y kinder, no soy la maestra directa, pero trabajo en el área administrativa, pero tengo mucho contacto con los pequeños. Entonces, yo he detectado, algunas maestras les he preguntado, pero no detectan que a los niños últimamente, por lo menos con los que yo trabajo, están con mucha ansiedad y empiezan a comerse las uñas, están tranquilos, están hablando y empiezan a llorar de nada, y cuando les preguntas, no saben responder ni saben explicar por qué, al menos de lo de las uñitas, y no, por lo menos no sé cómo ayudar a que dejen de hacerlo, porque ya algunos hasta se hacen sangrar, se lastiman demasiado. Y tratar ese tema con sus papás es un poco complicado. No les gusta hablar del tema. Entonces, si tú intentas ahondar un poco, entonces un poco se molestan y te derivan. Entonces, no se puede encontrar tampoco una solución con los niños. Gracias por la pregunta, Claudia, ¿no es cierto? Sí, Lizzie. Ya, gracias por la pregunta, muy interesante.
Bueno, ese indicador cuando se comen las uñitas, en los niños es bastante frecuente, diría yo, cuando trabajamos con niños, ¿no es cierto? Pero es importante hacer una historia familiar. Lamentablemente hay técnicas que simplemente se necesitan de los papás para darle una solución. Sin la ayuda de los papás, poco se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque este niño que se muerde las uñas está con un cuadro de ansiedad, para empezar, ¿no? Claramente. La ansiedad le lleva a morderse, porque la ansiedad es el aumento de la actividad. Se acelera la actividad en el niño. Entonces, se empiezan a morder las uñas, pero como te digo, Claudia, es importante que se converse con los papás porque puede ser que esta conducta sea heredada y que no tenga un origen de pronto de descuido, de falta de control de emociones o falta de cuidado de los padres, ¿no? Puede deberse a una cuestión hereditaria. Niños que se comen las uñas, por lo general, los papás también lo hacen, ¿no? Ahora, ¿qué les recomiendo yo en este caso? O a todos los profesores que me están escuchando. El colegio o el aula, ¿no? El profesor debe tratar o intentar de que este momento en el cual están en contacto con los niños sea lo más agradable para ellos, porque puede ser que la escuela sea un escape, un lugar seguro para ellos, ¿no? Entonces, tal vez no voy a poder intervenir en su familia. Enseguida te doy la palabra, Grover. Tal vez yo no pueda intervenir de manera directa con los papás, ¿no? Pero sí puedo hacer que este niño se sienta tranquilo en un lugar seguro, que es la escuela, que es su aula. Darle más atención a este niño que se está mordiendo las uñas y de pronto hacerle hacer otros ejercicios donde de alguna forma este pensamiento recurrente, porque hay un pensamiento recurrente en el niño cuando se muerden las uñas, un pensamiento recurrente de miedo, por ejemplo, de miedo o de temor al peligro. Entonces, por eso se muerden. Y es importante que nosotros hagamos que esta situación se convierta en una situación de alegría, de más actividad, darle alguna plastilina, a felicitarle por sus logros. Entonces este niño va a reducir la ansiedad en su vida diaria, ¿no? Y bueno, obviamente dar parte o dar a conocer esto a los papás y que los papás estén conscientes de que esta conducta puede ser heredada y que tiene que ser controlada desde los padres, ¿no? A ver, Grover levantó la mano. Eso, Claudia. Muchas gracias, Licen. Con gusto. Sí, buenas noches, Licen. Buenas noches. Mi consulta es, Licen, bueno, es que yo tengo un niño de que es bien introvertido, pues. Es muy tímido. Y tanto así de que tanto en kinder como en primaria, siempre le ha gustado, o sea, no hablar mucho. Siempre se ha tenido que estar, siempre por el miedo al profesor o miedo tal vez a los mismos compañeros, pues no se expresa mucho, prefiere estar solo. Entonces, sí, ahí va mi pregunta. Entonces, algunas actividades que podría fomentar para que el niño pues pierda ese miedo y que pueda expresar también sus emociones, como estamos hablando de inteligencia emocional. Eso sería mi consulta. Gracias. Gracias, Grover. Pero antes de responderte, me gustaría saber de qué edad tiene el niño y si se ha comunicado con los papás, si ha podido hacer notar esta conducta de su niño. Sí, el niño tiene 8 años ya. Y sí, los papás saben desde primero de primaria, ya saben eso. O bueno, desde kinder ya me han contado alguna vez. Lo malo es de que ellos no han podido hacer nada más en ese aspecto. O sea, ellos desde el punto de vista solo se han abocado, o una forma de ayudarles es de llevarles a una escuelita, digamos, me han contado, escuela de fútbol, escuela de básquet, por ejemplo, pero vale. Pero más allá ya no hicieron nada más por eso, pero aún así ven esa falencia o esa alteración en su niño. Por eso es que yo le estoy preguntando sobre ese tema, Lisa.
Ok, muchas gracias. Interesante su pregunta. A ver, vamos a hablar del carácter y el carácter, ¿no?, que tenemos. El carácter de la timidez, por ejemplo, no es malo en sí. Tal vez deberíamos verlo como parte de su identidad, ser tímido. Es tímido, es parte de su estructura, que no necesariamente tiene que ser malo, porque si los papás han intervenido de alguna manera, tal vez por los recursos que tengan, lo han llevado a un especialista, pero sí ha habido una preocupación, lo han llevado a un lugar para que juegue fútbol o básquet, pero aún así el niño continúa con esa conducta. Entonces es su carácter, ¿no? De pronto, desde la aceptación también podríamos verlo como algo, no como algo malo, pero sí, de alguna forma, descartar que tenga una condición, por decir, tenga una condición de autismo, de algún grado, ¿no? Y lo que me lleva a pensar que no fuera así, que no tuviera un cuadro de autismo, es que el niño aún en un centro de fútbol, de pronto su carácter es diferente que en la escuela, ¿no? Tal vez tendría que tener ese dato para que yo pueda descartar algún tipo de condición. Sé que como profesores pueden simplemente notar ese tipo de conductas, ¿no?, que nos llaman la atención, y dar parte a los papás, y los papás tienen que llevar a un profesional para que confirme o descarte el diagnóstico presuntivo, ¿no? Entonces, pero eso, como les digo, tiene un rol muy importante el papá o la mamá para que el niño pueda ser atendido con especialistas. Pero al margen de todo esto, yo considero que el niño se va a sentir más adaptado cuando se lo tome en cuenta en las actividades que se realicen, se realcen sus habilidades, le diga, wow, tú tienes más habilidades para la lectura, tú comprendes muy rápidamente, ¿no? Pero te podríamos hacer sentar con un niño que también sabe de las matemáticas y está interesado de la lectura, y de pronto ahí se va a abrir un poco más, porque está realzando algo que a él le va a hacer sentir reconocido, ¿no? Entonces, identificar en qué es bueno para que de alguna manera este niño se sienta adaptado a la situación, se sienta reconocido y visibilizado. Pero si aún así el niño decide estar solo, ¿no?, porque de pronto se siente más cómodo, no está mal. No está mal. Pero, y también preguntarle a la mamá, ¿no?, si tu hijito es así en la casa, con los niños, con otros niños, o solamente cree que el niño es tímido aquí en el colegio. ¿No? Sí, adelante. Sí, Licen, sí, bueno, primeramente, preguntando es de que no tiene alguna condición o algún trastorno, como dicen. El niño no tiene problemas de aprendizaje, nada, solo que es eso, su timidez, el que le retrae en el sentido de la interacción social con sus compañeros, y a veces hay cosas que él puede hacer, pero por su timidez sencillamente no lo hace, y yo lo veo que sí puede o sí ya sabe así, pero porque es muy tímido o porque es callado, no lo hace así. Entonces prefiero no esforzarlo, prefiero de que, como ya sabe, no hay mucho problema de él. Y como hablando con la mamá o papá, pues es lo mismo, o sea, me dijo que sí, en la casa ya hace lo mismo con su hermano o con su hermana mayor, hace lo mismo, y tal vez es como usted dice, es parte de su personalidad, solo que los papás siempre me dicen, como fomento a que él sea más, como decirlo, atrevido, que él se atreva a hacer esto y ya no sea muy tímido, siempre me dicen. Desde ese punto de vista, me preguntaba, dicen, por eso me dicen, ¿qué actividad más hago? Me dicen, por ejemplo. No lo fuercen a que sea como el resto de los niños. Hay niños que desde muy corta edad manifiestan esta conducta, ¿no?, de timidez, prefieren hacer actividades solo que en compañía, pero eso no es malo, para nada, más bien hacen que sea malo cuando hay una insistencia en él, no para él, de ser como el otro niño. No hay la aceptación genuina de que ese niño es tímido,
rinde académicamente, no hay problemas aparentemente en la familia que lo estén llevando a este tipo de aislamiento, y entonces no hay por qué presionarlos, y eso a los papás igual recomiéndele, ¿no? De que no tienen que presionarlo para que sea como otro niño, simplemente es su forma de ser, es su carácter, es parte de la estructura de su personalidad que más adelante probablemente vaya modificándose, porque todavía es un niño, ¿no? Tiene 8 años. Ahora, de pronto hubo algún cambio en su entorno, por ejemplo, algún amiguito se fue de la clase, era su mejor amigo, pero por lo que veo es solamente el carácter, y eso hay que aceptarlo como tal. Si ya han descartado todos los cuadros probables, ¿no?, de autismo o de alguna condición, entonces hay que aceptarlo al niño como es. Simplemente si participa lo va a hacer con seguridad, pero de alguna forma obligado, ¿no? Porque si por él fueran, tal vez no lo haría porque no se siente cómodo. Pero eso no hace que tenga una mala, eso no hace que sea un mal niño. La timidez no tiene que ver con algo malo en realidad. Simplemente es una forma de ser. Está bien, Lisa, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Hemos ya concluido con la exposición del control de emociones y la inteligencia emocional. Me gustaría que alguien más tenga una pregunta, o con eso concluimos, dado que hemos tomado poco tiempo de descanso, ¿no? Así que de pronto algunos ya están agotados y la recepción de la información ya no es muy buena. ¿Alguien alguna pregunta más, por favor, para cerrar? Nadie. Bueno, ha sido muy lindo para mí compartir esa experiencia. 2 horas y media parece largo, pero al mismo tiempo muy corto para mí. Y espero vernos en otra oportunidad, y muchas gracias por su atención. Hemos concluido con la presentación de este tema importante, como son las emociones. Gracias por su atención nuevamente. Muchas gracias, Licen. Gracias, Licen.